Bienvenidos. Bueno, aquí estamos, comenzando con otro nuevo webinar de Visma, que como siempre les traemos una nueva oportunidad para conocer nuevos temas, para tratar nuevos temas, en este caso en conjunto con Calypso, también una de las empresas de Visma, ¿no? En este caso del lado de las finanzas, del lado de finanzas. Y justamente hoy, donde se van a cruzar de distintos temas, vamos a estar en un ratito con Walter Sarte, que ya ahí está conectado. También está María Laura Soria, también para acompañarlo a Walter. Y estoy acompañado también por Marcelo Di Genaro, que es gerente general de Calypso, que también va a estar acompañando un poco en esta transmisión. Nada, estamos esperando a que lleguen más invitados de todos aquellos que se fueron anotando en este webinar que, bueno, van a empezar a disfrutar en breve. Por lo pronto, ya lo voy saludando a Marcelo. Marcelo, bueno, bienvenido a este webinar. Tenemos la oportunidad y el lujo de contar con el gerente comercial de Calypso, que no es poco. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Ale. Gracias por presentarme. Bien, muy contento con esto. La verdad que llegar a muchas personas con esta clase magistral de Walter, yo mismo estoy esperando para presenciarla y escucharla y, bueno, llegar luego con este webinar grabado a todo el mundo, ¿no? Yo voy a ser muy breve. En unos minutos vamos a esperar un poquito que se siga sumando gente y voy a presentar Visma y Calypso para todos aquellos que no nos conocen. Como dijo Alejandro, mi rol es el de gerente general de Calypso. Y bueno, después voy a dar paso a la charla magistral de Walter para que todos ustedes puedan disfrutar de esta charla. Y bueno, contanos un poquito, Ale, cómo es el mecanismo con tema de preguntas, etcétera. Sí, sí, justamente ahí iba. Vamos a estar haciendo el mecanismo de siempre, en el cual vamos a empezar con la charla. Walter va a estar contando todo el detalle de tema que ustedes ya conocen, porque estuvo ahí en las redes, estuvo en todos lados. Obviamente que este webinar es en conjunto con la Universidad Austral. No hace falta más que repetirlo, lo han visto por todos lados, pero valiera la pena recordarlo. Al final del webinar vamos a tener la oportunidad de contar con preguntas. Ustedes nos hacen las preguntas, nosotros se las vamos comentando ahí a Walter, que va a estar dispuesto para contestar todas las dudas que a ustedes les haya quedado respecto a los temas que se traten en el webinar. Y bueno, y obviamente que quieran cualquier tipo de opinión personal que pretendan de Walter, está ahí predispuesto para poder charlar y brindar una respuesta, que eso también es enriquecedor. Mira, estamos justo en el tiempo, tenemos una buena cantidad de asistentes, así que si quieren vamos comenzando, porque podemos ya recibir a todos ellos que están en la espera de este webinar y están ilusionados por lo que va a venir. Marcelo, te doy el paso. Bueno, si te parece, empiezo presentando un poco a la compañía, ¿sí? O sea, ahí si vos estás moviendo los slides para pasar al primer slide. Y bueno, empezamos con los valores de Visma, que se refieren a 4 valores que son los pilares de la compañía, que es dedicados, inclusivos, emprendedores y responsables, que bueno, los mismos nombres de alguna manera explican cuáles son estos valores, estos pilares, no hace falta entrar en mayor explicación. Y luego nuestro objetivo, nuestro propósito, que es transformar el futuro de las sociedades a través de la tecnología. Y básicamente lo que nosotros planteamos con este propósito es simplificar el día a día de las personas, ¿no? A través de nuestros aplicativos son aplicativos que llamamos de misión crítica, ¿no? Y que intervienen en todo el ciclo de la vida laboral de una persona. Y bueno, la intención es entonces hacer el día a día de las personas simple a través digamos, de la tecnología. Si querés, pasamos a la siguiente y les cuento un poquito más qué es Visma. Nosotros particularmente somos Visma Latam, formamos parte de Grupo Visma, que es un grupo de capitales noruegos,
que invierten en Argentina hace ya más de 15 años, ¿no? Visma comenzó adquiriendo un software nacional de recursos humanos y nómina hace ya más de 10 años y recientemente, el año pasado, empezamos en el área de finanzas con la adquisición de Calypso ERP y después, tal cual les voy a mostrar, otros ERPs para distintos segmentos, ¿no? Ahora, para el grupo Visma, el mundo de los ERP no es nuevo, dado que a nivel grupo contamos con Calypso con más de 6 ERPs a nivel global. Calypso particularmente es una compañía de más de 30 años en el mercado de Argentina, cuyo nombre es muy reconocido en el ámbito local. Si hablamos de Visma a nivel números, ahora ya hablando del grupo en general, tenemos presencia en más de 26 países. En lo que hace a la parte de nómina, o sea, de pago de salarios, con los aplicativos de Visma a nivel global se emiten 11 millones de recibos de sueldos y con ERPs se procesan 22 millones de facturas año, ¿no? Tenemos 14.000 colaboradores, de los cuales 8.000 son desarrolladores. O sea, Visma es una empresa que está enfocada en el desarrollo de aplicativos y en la innovación constante, ¿no? 1,5 millones de clientes en el mundo, ingresos por 2 billones anuales de euros y somos considerados en conjunto el ERP número 1 de Europa. Si pasamos específicamente a cuál es el portfolio de Visma Latam, nacimos, como les dije, hace más de 10 años como una empresa dedicada a recursos humanos y nómina y fuimos completando todo lo que es el stack de productos. Esto es todo el ciclo de vida del empleado, desde la contratación hasta su jubilación, pasando por la capacitación, la formación constante, toda la evaluación de la performance, etcétera, obviamente la parte de pagos. Eso es lo que nosotros llamamos Visma Way. En marzo del año pasado adquirimos Calypso para ser jugadores también en Latinoamérica en lo que es el negocio del ERP para el segmento medio y alto de clientes, ¿no? Mismo el año pasado se adquirió Contagram y Subio, que también son ERPs, pero que son ERPs que están enfocados en lo que es el ámbito de micropyme. Entonces, de esta manera lo que queremos llegar es a todo el arco de clientes o de empresas en Argentina a través de las distintas soluciones que proponemos, ¿sí? Bueno, esto fue una rápida presentación de lo que es Visma. Nos pueden encontrar tanto en las páginas de Visma Latam como en la de Calypso, donde encontrarán más detalles acerca de la empresa, los clientes, nuestros partners de negocio, etc. Sin más, voy a pasar a presentar a Walter Zárate, quien es el que hoy nos va a dar esta clase magistral. Les cuento un poquito el background de Walter antes de comenzar la charla. Walter es magíster en estudios organizacionales de la Universidad de San Andrés, posgrado de 3 años en coordinación de grupo en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia, licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, especializado en metodología de calidad y procesos, Signature of Quality en Johnson & Johnson Corporate, director del programa a distancia para Latinoamérica de Ingeniería de Procesos de la Facultad Físico-Química e Ingeniería de la Universidad Católica Argentina, director del proyecto de investigación sobre Supply Chain para la Armada Argentina, profesor de la Universidad Austral, del Instituto de Madero de Mandos Medios, en la Universidad Católica Argentina, Universidad San Andrés, Universidad Favaloro, Centro Ejecutivo de las Fuerzas Armadas, y se ha desempeñado por más de 25 años en corporaciones, en proyectos con metodología PMI, en la mejora de procesos, incluyendo implementación de diversos ERP. Actualmente, consultor especializado en planificación y mejora de procesos, proyectos informáticos, equipos de alto rendimiento y capacitación focalizada. Posgrados en maestría en gestión de operaciones, diplomatura en gestión logística integral
y gestión de compras estratégicas. En el día de hoy, Walter nos va a estar hablando acerca de la importancia de potenciar las competencias en los profesionales de operaciones y supply chain, la mejora de procesos con el fin de reducir costos, el coaching como herramienta clave para gestionar cambios de las compañías y la construcción de confianza en los equipos de trabajo. Lo que yo considero personalmente muy interesante de una de las cosas de la charla de Walter es que combina los procesos con la parte humana, es decir, con la parte de formación de personas, el coaching y los equipos de alto rendimiento. Entonces, es una charla que contribuye a ambos fines, a la práctica procesal de supply chain, pero también a cómo nosotros podemos mejorar estos equipos desde el lado humano. Sin más, te paso entonces la palabra a Walter Zárate. Muchísimas gracias, Walter, por esta charla. Gracias, Marcelo. Un gusto compartir con ustedes este tiempo. Mi agradecimiento desde el equipo austral de posgrado de Facultad de Ingeniería a todo BISMA y a esta posibilidad de tener este espacio, ¿no? que de algún modo nos permite compartir experiencias que tenemos a través de nuestro trabajo en las diplomaturas y siendo yo director de la maestría en gestión de operaciones y supply chain, que de algún modo, bueno, muestra la necesidad que nosotros estamos atendiendo a nivel regional sobre la capacitación que necesitamos dar al área de operaciones, al área de supply chain. Vamos a compartir pantalla. A ver, ¿ya estamos viendo esto o no? Sí, sí. Sí, Walter, ¿ya lo sí. vemos? Bien, se está viendo. Bien, el título habla de conceptos de rendimiento, ¿no? Entonces, quizás la pregunta que vamos a empezar a hacer en una trazabilidad a través de estos temas que vamos a ir trabajando en estos minutos, tiene que ver con el desempeño de nuestros profesionales en el área, cómo podemos desafiarnos a mejorar ese desempeño y qué elementos podemos ir compartiendo juntos sobre la necesidad de capacitación y la necesidad de aprender. Creo que quizás uno de las palabras clave que pueden estar presentes en esta charla tiene que ver con aprender, con el aprendizaje y la manera en que nosotros podemos replantearnos ese tema, cómo podemos aprender mejor, en forma más efectiva dentro de las organizaciones para desde ya ser más rentables, para cumplir esos objetivos claves del negocio que tenemos. Lo agregado dentro de este esquema de la charla que he decidido incluir es la perspectiva sistémica, que es una perspectiva nueva que tuve oportunidad de trabajar en este último periodo de mi capacitación en Francia y que de algún modo es bastante novedosa en la región, en Latinoamérica, y me interesa compartir con ustedes esa perspectiva, porque en realidad tuve oportunidad de estudiar con Alain Cardon, que es un referente mundial en estas cuestiones, en París. Yo dicto clases en el IAE en Lyon y de algún modo, bueno, esta posibilidad también de invitarlos a que se queden hasta el final. Esto es como la serie de Netflix, ¿vieron? No se pierdan el final porque en la última parte de este trabajo que estuve diseñando con relación a mostrarles en estos minutos competencias a revisar, que ustedes ya saben, que ustedes conocen, quizás es para poder ir compartiendo juntos ciertas reflexiones sobre esas habilidades, conocimientos, actitudes que necesitamos encontrar en los profesionales. Bueno, la idea es presentarles, decía al final, aspectos de esa perspectiva sistémica. Es importante quizás identificar el contexto de supply chain management y de operaciones en post-COVID. Por lo tanto, vamos a mirar un breve reseña, ¿no? de contextual del supply chain hoy. Luego vamos a empezar a trabajar o a destacar algunos puntos que tengan que ver con esto de las competencias.
tengo la oportunidad a través de mi función como director de la maestría en gestión de operaciones de 2 años y de supply chain en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, tengo la oportunidad también de coordinar los in-companies en las empresas y eso también nos da una gran posibilidad de estar identificando las necesidades de los directores de operaciones, de los directores de recursos humanos, en fin, quienes quieren potenciar justamente al staff que tienen. Entonces también desde ese lugar estamos trabajando, actualizando nuestros programas y esto también lo quiero compartir con ustedes, un poco esas necesidades, cómo se traducen en quizás a lo largo de estos años en demandas que tienen ellos y que se repite, ¿no? De ese tipo de capacitación, que hay común en ellos que están buscando. Y por último, como les decía, como la serie de Netflix en el último capítulo, porque bueno, quizás después tenemos una segunda temporada, tiene que ver con esto de la propuesta, ¿no? De esta mirada sistémica, de esta perspectiva sistémica que vengo trabajando a través de mi última capacitación en estos últimos años, y quizás digo última porque en realidad me gusta mucho estudiar y lo seguiré haciendo, pero en este estudio y aplicación práctica que tengo de coachear a gerentes, de coachear a líderes, de coachear a emprendedores y aplicando una metodología diferente como es la perspectiva sistémica. Mi experiencia cuenta de la suerte que tuve, entre comillas, a los 17 años de entrar en una empresa norteamericana como es National Cash Register, NSR, con base en Dayton. Ahí aprendí mucho tecnología. Estuve una cantidad de años, bueno, familiarizándome en algo que era muy novedoso en ese tiempo, en el año 1974, con computadores, con procesos. Quizás en términos de mi trabajo a lo largo de los proyectos de empresas, ustedes verán ahí los logos, en todas ellas fui aprendiendo aspectos vinculados a lo duro, a las habilidades duras de los procesos, la tecnología, y también a las habilidades blandas, como fue en Atanor, que tuve mi primer trabajo, mi primera capacitación aplicada a la práctica con Julio Marola, un psicólogo que nos daba entrenamiento sobre equipos. En el grupo justamente de químico, ¿no? De compañía química. Y quizás después, bueno, para contarles, mucho de mi aprendizaje estuvo dado en Johnson & Johnson, donde formé parte hasta el final de ese ciclo como team leader de evaluadores de procesos en distintos tipos de assessment que hacían en distintos países, considerando esa metodología que se aplica similar a lo que sería Malcolm Baldrige, el Premio Nacional a la Calidad, pero que de algún modo ha sido para mí muy valioso como idea y perspectiva integradora de procesos. Desde ya después trabajé mucho en supply chain, en cambios importantes de cómo fue Compañía de Alimentos Fargo, con todo el cambio que tuvo allá por el año 98. Y claro está, después ya me dediqué más a lo académico, a la consultoría. En este punto estoy trabajando mucho con el coaching porque siento que es esta profesión nueva, millennial, de millennials, porque nace ahí en la década del 90, y tiene efectos en el desempeño realmente importantes. Es decir, yo sigo sorprendiéndome con lo que ofrece el coaching como profesión nueva cuando sigue estándares como son los de la International Coaching Federation, en fin, cuando se sigue una serie de requisitos en términos de lograr un estándar de calidad para ofrecerle a los clientes, pero a la vez en esta perspectiva nueva que les contaba, que es la sistémica, que he estudiado con Alain Cardon. Por lo tanto, bueno, un poco la mirada va a estar puesta en los procesos, con su articulación con la tecnología y también con este gran planteo que se da contextual de que tenemos que aprender más rápido y mejor porque la tecnología nos obliga a tener procesos mucho más eficientes. Supply chain. Vamos a hablar un poquito entonces que el término de integración de procesos desde el usuario final hasta el proveedor original es justamente lo que vamos a estar mirando, cómo podemos apuntalar las competencias
potenciar esas habilidades que necesitamos tener en nuestros grupos de trabajo. Muchas veces desde ya podemos decir que Supply Chain integra no solamente los distintos procesos dentro de la empresa, sino toda esa cadena que se da en el mercado con relación a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a las alianzas que podemos conseguir. Por lo tanto, digo, muchas veces esa definición es muy abarcativa, ¿no? Muchas veces, dependiendo de la empresa, está mirando por ahí solamente almacenaje y transporte o solo ve un aspecto muy específico que es la logística. La idea es que el desafío que tenemos y seguimos teniéndolo a nivel mundial, no solamente en la región, no solamente en el país, es poder seguir trabajando de una manera más integradora, más colaborativa entre nosotros para lograr optimizar esa cadena. Por lo tanto, bueno, uno de los puntos centrales en competencias que voy a estar remarcando y por ahí desde ya repitiendo tiene que ver con los procesos. Yo creo que mucho de este rendimiento pasa por conocer los procesos, porque si tenemos buenos procesos vamos a poder dar mejores servicios a nuestros clientes. Entonces, claro está, esto es pensar que los servicios, esa experiencia del cliente va a estar justamente respaldada por procesos que estén bien configurados, que puedan ser rápidamente adaptables a las necesidades del mercado, del negocio. Y entonces esos procesos son los que de algún modo, yo diría ya para ir dando una pista, una línea de trabajo y ir pensando juntos, lo que ustedes también ya conocen, es seguir capacitando a nuestro staff en procesos, en conocer más de procesos, en saberlo identificar, de ver cuánto participo yo en él. Siempre estamos destacando que el tema de la cadena de suministro, el supply chain, bueno, las definiciones de la operación que tiene la empresa está justamente atada a optimizar ese servicio al cliente, Customer Experience, ¿verdad? Quizás un punto que me gustaría compartir con ustedes es que Customer Experience es una mirada también sistémica de la empresa, es decir, de algún modo todos estamos en esa cadena de clientes, proveedores internos, externos, y en eso cuenta el empleado. Por eso a mí me gustaría reflexionar que Customer Experience es también hablar de Employee Experience. Es decir, nosotros queremos llegar y seguir potenciando una mejor calidad de servicio al cliente. La clave también será verificar qué iniciativas conjuntas estamos haciendo con nuestros empleados para que eso pase. El otro punto tiene que ver con que seguimos trabajando en procesos y creo que las metodologías de procesos se siguen dando en la capacitación que damos a los gerentes, a los jefes, supervisores, analistas, porque queremos reducir costos. Y la manera que hay de poder trabajar la reducción de costos es mirando los procesos, es revisando en una manera integradora esos procesos con los objetivos claves que tiene, con el foco que tiene el negocio. Por lo tanto, este punto sigue siendo algo presente en las competencias. ¿Quiero mejorar rendimiento? Tengo que mirar procesos, entre otros puntos, ¿no? Y desde ya, en todo esto está la tecnología que cada vez nos habilita un cambio importante, porque realmente la tecnología, históricamente hablando, ha sido impactante. Mi experiencia es que yo en el año, miren, 74, 76, comencé a trabajar en tecnología, los proyectos duraban muchísimo más tiempo. No hay duda que hay una cantidad de situaciones que se fueron dando para que los proyectos se acorten, se reduzcan en tiempo, se pueda habilitar tecnología nueva y de algún modo, bueno, eso nos ha facilitado muchísimo, ¿no?, los cambios que necesitamos tener. ¿Qué tendencias encontramos? ¿Cuál es el contexto? Bueno, lo que el contexto marca a nivel mundial, general, prestigiosas instituciones como Gartner u otras, muestran que es necesario seguir trabajando el aspecto de colaboración y de compartir aprendizajes en la cadena de suministro. Es decir, el porcentaje que vemos acá de empresas que están trabajando en colaboración, en trabajar en un conocimiento dinámico de adaptativo para poder seguir mejorando la operación, es apenas del 30%. Esto muestra que hay que trabajar muchísimo más
con relación a la búsqueda de otro tipo de colaboración en nuestros equipos de trabajo y en nuestra gente. Desde ya la tecnología va a ser otro tema porque tenemos que aprenderla rápido y bien. Y hoy la pregunta que nos hacemos entre pares en la comunidad de práctica es justamente decir qué podemos seguir mejorando para que la gente aprenda más rápido la tecnología y que pueda de algún modo aprovecharla más. Por lo tanto, un poco el mensaje de este gráfico que muestra que tenemos un 80% de un estadio que llamamos transicional en el cambio, está fuertemente orientado a prácticas localizadas, repetitivas. Desde ya son buenas. Evidentemente esto ha mejorado mucho los tiempos y los ciclos, los cycle time, los ciclos de duración de los procesos. Pero falta, hay que trabajar mucho más con un conocimiento que no es líquido, que no se está compartiendo más. Hay que trabajar mucho con una fuerte orientación hacia las alianzas. Ese tema de la adaptabilidad de las empresas hoy es un planteo que se hace a nivel mundial. ¿Qué nos pasa con relación a estructuras que están controlando, que controla procesos, que tiene estandarización, pero que está llegando a un punto de límite para lograr eso que se quiere hacer de transformación, de agilidad? En este cuadro simplemente quiero destacar que justamente muestra los efectos de las disrupciones COVID, que quizás uno de los puntos que se fueron dando quizás en esta muestra fueron que hubo atrasos en las entregas provocadas por este problema del COVID, que hubo también escasez de material, escasez con relación a las dotaciones de personal. Quizás no hubo un acuerdo claro de que sí hubo serios problemas en satisfacer la demanda. Bueno, hay mucha discusión con relación a los medios, cómo pudieron, qué información dieron de las cadenas de suministros, cómo se estaban comportando. Colegas míos en Estados Unidos me dicen que los medios, bueno, en realidad no conocían mucho sobre lo que es supply chain y que realmente no hubo serios problemas en abastecimientos. Hubo determinados problemas sí vinculados, bueno, sé, a restricciones de exportaciones con respecto a la vacuna. Y quizás lo que se dio como interesante contextual fue que hubo muchas inversiones en tecnología rápidamente hechas, quizás con un análisis muy rápido de qué de tecnología decidir comprar para acelerar los procesos. Un tema vinculado también a esta posibilidad de evaluar cómo se comportaron los proveedores, cómo se comportaron los clientes, nuestra gente en las empresas con relación a una crisis como fue la del COVID. Entonces también ahí poder haber mapeado los proveedores, identificado el rendimiento, hacer un assessment de estos stakeholders, ¿no? También ha facilitado y ha dado información. Uno de los planteos que se dio después del COVID es que los comités que se fueron armando y fueron tomando conocimiento de cómo actuar y decidir, se preguntaron, ¿y ahora por qué no podemos hacer las cosas más rápido? Porque el COVID llevó a una manera de trabajar en donde se recortaron determinados ciclos y entonces ahora queda esa lección aprendida de decir ahora cómo seguimos porque queremos seguir mejorando nuestros tiempos. Ciertamente los riesgos, la contingencia no es que estuvo solamente con el COVID. Cuando ocurrió los problemas a nivel mundial de Japón con relación a sus problemas de terremoto, tsunami, muchas preguntas en el análisis de la supply chain se dio con la pregunta ¿cómo Japón le pasa eso? ¿Cómo no hubo previsiones? Creo que un tema que podemos en este contexto decir es que hay que seguir trabajando los planes de contingencia, dado el impacto que tiene el clima, lo geopolítico, cómo se fueron dando nuestras relaciones en las cadenas globales de abastecimiento y pensar mucho en este tema del riesgo, de la contingencia, de pensar, acá mostramos un poco que las matrices estas de riesgo con relación a severidad, ocurrencia del riesgo, vale la pena trabajarlo porque esto nos va a afectar
justamente en los procesos y todo este desempeño que queremos mejorar. Creo que es un punto interesante de aprovechar y capitalizar. ¿Dónde debo focalizarme en términos de competencias pensando en este título que inicialmente incluí, que es el mejorar rendimiento? Yo diría que tenemos como tres grandes pilares que tiene que ver con las personas, con los procesos y con la tecnología. Y que de algún modo esto tiene que estar integrado. Tenemos que armar un plan que integre estos tres elementos y que de algún modo facilite esto de aprender rápido y bien. Vamos a empezar entonces a decirnos que una de las metodologías que sigue siendo muy efectiva y da cuenta de la cantidad de asistentes en nuestros programas de Lean que tenemos en la Universidad de Austral es muy importante, en donde Lean sigue siendo una metodología confiable que facilita muchísimo la mejora de los procesos y la reducción de costos. Por lo tanto, quizás para las áreas financieras, un punto muy interesante es que compartan los proyectos de Lean con el área de operaciones, porque allí la comunidad de práctica financiera tiene amplias posibilidades de encontrar reducción de costos, con una manera integradora, una perspectiva, yo diría, de esto que les cuento, ¿no? De mirar un poco lo general de los procesos y las actividades críticas que tiene la empresa según sus factores claves de éxito. Por lo tanto, Lean sigue siendo una metodología elegida por las empresas para capacitar a los profesionales en pos de mejorar el desempeño, crear valor para el cliente, pero pensando en esto que da justamente la reducción del desperdicio, ¿no? Y también desde ya todo lo que tenga que ver con reducir esa variabilidad de los procesos que queremos tener como visión general. Entonces, Lean Six Sigma es una herramienta, una metodología valiosa para poder reducir costos, además de otros elementos, ¿no? Y yo diría que pensar en este tema de analizar estos distintos aspectos que aparecen acá son valiosos porque tenemos que reducir tiempos de espera, optimizarlos desde ya, tenemos que verificar de eliminar reprocesos, pasos que no agregan valor, poder identificar un layout, y ahí hay grandes posibilidades de reducción de costos. Un agregado que me interesaría compartir con ustedes y que pasó en el COVID es que hubo muchos proyectos en donde no fueron muy bien diseñados en su anteproyecto. Creo que una metodología en donde finanzas también puede participar es no solamente en el análisis específicamente financiero de los nuevos proyectos, sino armar un business case completo en donde se analice el impacto que va a tener el proyecto, los costos operativos que luego de la puesta o salida en vivo tiene ese proyecto puede tener. Por lo tanto, el business case como herramienta de trabajo y en términos de lo que sería si pasa o no pasa un proyecto, es muy valioso en términos de dinero, en términos de no solamente pensar una relación simple financiera, económica, sino trabajar mucho más esta cuestión, incluir la metodología business case dentro de la manera de autorizar inversiones. Entonces, muchos de ustedes lo hacen, lo sé, pero yo sigo considerando, tuve la gran oportunidad de aprender mucho de este trabajo de business case en el grupo Pérez Compán, y de algún modo creo que siempre se puede mejorar la manera de evaluar esos posibles proyectos y que en términos financieros es pero agrega mucho valor. Por lo tanto, defender la metodología business case creo que suma. Bueno, desde ya aparece el software, las tecnologías, los sistemas que nos dan y nos habilitan únicas bases de datos, una integración fuerte entre lo que es warehouse management con todo lo que tenga que ver con almacenes y su automatización, con toda la información de los clientes, que es Customer Relationship Management, en fin, todo esto en la década del 90 mejoró mucho en la Argentina.
y lo seguirá siendo en términos de poder tener una transparencia en el flujo de la información, que se ve de algún modo en lo que hacia dónde vamos. Vamos a una automatización muy fuerte, a una robotización de los almacenes, ¿sí? Cada vez más fuerte. Vamos a un manejo importante de lo que es el futuro uso de drones. Vamos a una manera de poder tener información mapeada, ¿no?, entre datos y procesos. Entonces creo que desde ese lugar podemos ir trabajando mucho esta cuestión de capacitar a nuestra gente en tecnología, mirando procesos, claro está, y a la vez considerar cuáles de estas tecnologías vamos a priorizar, porque también eso importa, ¿no? Algo que se vio en el COVID es empezar a revisar muy bien estas tecnologías, qué valor agregado tienen y poder verificar cuáles de ellas son las que primero deberíamos incluir y otras pueden esperar. Por lo tanto, lo que vemos es competencias, es ver procesos, como les cuento, pero también está el tema de los datos. Pasa a ser que todo lo que es datos manejados en términos de ciencia de datos, capacitación, es clave porque cada vez una manera de apalancar innovación pasa por este tema de integrar Business Process Management con Data Mining. Entonces, este tema de la minería, de todo lo que es la minería de procesos, es integrar estas dos cosas vamos a tener cada vez más software que nos va a dar, tomando la información de estos sistemas integradores como son el ERP, bueno, el WMS, el CRM, información que ya se encuentra identificada, que alimenta a este nuevo software y automáticamente me mapea el proceso y me da un diagnóstico de ellos, para poder monitorearlos, para poder hacer correcciones. Por lo tanto, mucho trabajo que hoy hay por ahí manual de mapear procesos se va a automatizar y va a haber un nivel de información en donde directamente nos va a permitir ajustar mucho en términos financieros también determinados recursos. Estos pasos entonces vamos a seguir trabajándolos, pero en una forma más organizada y sistemática, lo que es procesos y datos, y desde ya COVID nos trajo todo el planteo de la última milla, del servicio al cliente, de cómo están esos costos, es un tema serio, ¿no? Y quizás en este sentido, en la Argentina y nosotros a través de nuestros programas de última milla, estamos trabajando en darle esta mirada al profesional para que vea procesos, que no solamente es un aspecto de marketing, el e-commerce. Entonces, detrás de esa venta, detrás de todas esas aplicaciones de e-commerce, tenemos una logística eficaz, tenemos justamente una necesidad de pensar en el cliente, pero desde tratar de optimizar en costos esto, ¿no? Así que creo que en ese sentido el área de operaciones tiene grandes oportunidades, porque también el COVID lo que trajo fue que la gente supiera lo importante de las cadenas de suministros, ¿sí? Se dio algo importante, antes no se sabía lo que realmente impactaba la cadena de suministro. A través del COVID fue una oportunidad para que la población a nivel mundial supiera que una mano invisible de la economía pasa por la cadena de suministro. Bueno, ¿cómo poder trabajar este tema del desempeño de estas competencias, ¿no? En donde estos tres grandes grupos, ¿no?, que aparecen acá en la gráfica que ustedes conocen bien. Quizás la idea de poder ver fundamentalmente que necesitamos seguir trabajando con habilidades, porque el conocimiento está en muchísimos lugares, ¿no? Pero el tema es la práctica, el tema es aplicarlo en el día a día. Entonces eso lo tenemos muy claro nosotros cuando armamos programas para las empresas, en nuestra maestría, en nuestro programa de 4 meses que tenemos de gestión logística integral, en donde necesitamos incluir mucha práctica. Eso es nuestro foco, ¿no? Porque el desafío es aplicar lo que se aprende, si no, no hay mucho sentido en esto, hay información. Pero tener información realmente es una cosa, otro punto es la habilidad, es esa capacidad para ejecutar la función. Y en términos entonces de capacitación, diría que nosotros trabajamos en Austral mirando mucho este desarrollo profesional del hombre de supply chain, del profesional de la mujer de supply chain,
mujeres porque cada vez hay más mujeres, es otro dato que el COVID muestra. Es decir, muchos dicen, me contaba un colega en el MIT que me decía, bueno, se ha sofisticado la profesión y cada vez más, y eso damos cuenta acá en nuestra maestría, tenemos más mujeres en logística, ¿sí? Y en supply chain y en operaciones. Y decía yo entonces que hay contenidos más técnicos que tenemos que trabajar y contenidos transversales. Que de algún modo nos dan una pauta de poder decir, bueno, yo tengo que mirar aspectos más de la gestión logística, de la gestión de cadena de valor, el modelado y simulación, que es muy valioso porque no solamente me da posibilidad de pronosticar mejor con software que son realmente que son muy valiosos en términos de poder identificar complejidad en estas variables que usamos en supply chain para manejar stocks, para definir adecuados turnos rotativos, en fin, distintos problemas que podemos llevar al software trabajando modelado y simulación, pero que también nos habilita primero a sacarnos ese temor de, bueno, este software, ¿cómo lo voy a manejar? Cualquier software de ese tipo. Y en segundo caso, o en segundo término, y no menor, tiene que ver con este tema de la función de pensamiento en esto de poder analizar problemas complejos. La complejidad es un punto que sigue estando presente como tarea a desarrollar en nuestros profesionales. Todo muestra entonces que vamos hacia una organización que necesita ser más ágil. Esa es la clave, la agilidad. Hay empresas que ya lo están haciendo, están trabajando en ello, están trabajando en estar más orientadas al Lean, por ejemplo. Hay empresas que están más orientadas a la digitalización. En fin, distintos nombres para ir trabajando sobre esa transformación, esa necesidad de mejorar y en donde muchas de ellas ya han trabajado con procesos, han trabajado con estándares como es el Project Management Institute que nos brinda para mejorar prácticas en el día a día de nuestra gestión específica de proyectos. Pero yo diría entonces que la agilidad pasa por algunos puntos que son el gran desafío para nuestras empresas. Y uno de ellos tiene que ver con esta visión compartida de hacia dónde vamos. Sigue siendo el tema de planificar, de mostrar de esa colaboración en la operación que necesitamos tener. Sigue siendo el tema de hacer una mejora, seguir mejorando nuestro plan estratégico, nuestro plan también de corto plazo. La otra cuestión tiene que ver la estructura. Las estructuras que tenemos en términos generales se están evaluando que están siendo limitativas para hacer más ágiles a nuestras empresas. Entonces ahí viene un punto interesante que podemos cambiar para tener otros resultados y no los mismos. Creo que ahí empieza a haber un punto de la perspectiva sistémica que tenemos que pensar desde qué lugar podemos trabajar la estructura, la cuestión de roles y la cuestión de equipos de trabajo. También en este sentido, entonces, comienza a haber una necesidad de verificar qué liderazgo tenemos y cómo lo compartimos y qué tipo de comunicación desarrollamos dentro de las áreas. Acá empieza a haber todo un tema que desde ya la tecnología viene, está disponible, nos va a ir haciendo sustanciales mejoras en nuestros procesos, pero ¿y la gente? Nuestra gente, ¿cómo va a ir elevando su nivel de desempeño con todos estos cambios y en donde nosotros necesitamos quizás replantearnos el modo de controlar? Porque detrás de las estructuras en general hay una estandarización y hay un control. El control tiene efectos. Por lo tanto, acá comienza a haber un planteo muy interesante que quizás la perspectiva sistémica da cuenta de posibles iniciativas de cambio para eso. Cuando nosotros analizamos cambio, estamos analizando que tenemos que comunicar para qué cambiar. Por lo tanto, ahí tenemos que empezar a precisar cuál es la urgencia para el cambio. El cambio, desde ya,
en términos de poder hacer más ágil a nuestra empresa, de poder ser más rentables, en fin, de acuerdo a esos objetivos que tenemos definidos en nuestro plan estratégico. Pero es importante entonces ir definiendo una urgencia, una explicación del para qué el cambio. El segundo aspecto que podemos trabajar para mejorar el desempeño y que tenemos que seguirlo trabajando tiene que ver con tener un plan de gestión del cambio. Ir armándolo, ir viendo esta cuestión del desafío de cómo aprende mejor nuestra gente y más rápido. Y desde ese lugar empezar a apuntalar esas competencias, empezar a diseñar esquemas que permitan facilitar el aprendizaje. Por lo tanto, este sería un esquema que tenemos que ir analizando en esto de que la ventaja competitiva futura y cada vez más marcada de las empresas pasará por el aprendizaje. Por lo tanto, la pregunta es cómo conciliamos esto, ¿no? Bueno, en general, todos los estudios que tenemos muy marcados de mejores prácticas en supply chain hablan del enfoque colaborativo, del enfoque sistémico, pero en realidad no lo llegan a profundizar. Es decir, comentan que hay determinados puntos que se tienen que trabajar en conjunto, que requerimos colaboración. Vamos a un cambio de paradigma, en donde vamos a necesitar transformar a la empresa, pero en términos de que necesitamos esto que decía, ¿no? De poder ir viendo cómo podemos empezar a trabajar sobre los aspectos que no nos ayudan del control, que no nos ayudan de la estandarización. Por lo tanto, acá comienza a haber un punto clave, y esto quizás es la posibilidad que he tenido de integrar lo blando y lo duro. Muchas veces las habilidades duras son las blandas y las blandas son las duras, porque realmente el liderazgo y todas estas cuestiones no son simples, son complejas en términos de analizarlo, de ejecutar iniciativas, de aplicarlas, de después verificar qué nos pasó. Pero ciertamente hay que ir trabajando sobre una conciencia que yo denomino a través de todos estos estudios que tanto Alain Cardón y otros expertos muestran, que se llama conciencia sistémica, en donde de algún modo tenemos que empezar a revisar la manera en que estamos aprendiendo y decidiendo y haciendo distinciones. El aprendizaje es un proceso, por lo tanto, quizás tenemos, y esto lo verificamos, empezar a ver más esta cuestión del socio de aprendizaje, de cómo está aprendiendo nuestros grupos de trabajo, qué podemos hacer para que la gente aprenda de otra manera, qué tipo de creencias, modelos mentales hay detrás del aprender. Por lo tanto, yo diría que en términos de ampliar esa capacidad de aprendizaje, tendrá que ver con el modo de replantear el control. El control tiene efectos. Entonces, verificar cómo puedo lograr mayor colaboración de mi gente en términos de desempeño, en fin, ¿sí? Teniendo un modelo que de algún modo está impregnado de control, que está impregnado de estandarización. Entonces, creo que un punto también pasa por cómo se ve el error en las empresas. Y que si yo quiero hacer una transformación, tendré que trabajar las discrepancias que existen con relación al error, con relación a este tema de la búsqueda de culpables, todas estas cuestiones que aparecen en reuniones a veces, ¿sí? En donde quizás otro punto que vamos a ver es el tema de las reuniones. ¿Cuánto tenemos que replantear el desempeño en términos de cómo son nuestras reuniones dentro de las empresas? Yo diría que la conciencia sistémica que estoy empezando ya a abordar y que sería como una visión novedosa, ¿sí? Que podemos empezar a trabajar más, tiene que ver con un cambio de observación. Cuando nosotros tomamos cursos de negociación o de mediación, que son realmente valiosos en estos tiempos de supply chain, los estudios mundiales marcan de que es necesario negociar más, mediar más, ¿sí? Un punto central es que la capacitación de negociación, la capacitación de distintos temas se da en un ámbito, bueno, de un curso, de un seminario, pero ahí obtenemos ciertos resultados, pero no todos. Cuando nosotros queremos, que sería un aprendizaje de base, pero cuando nosotros queremos trabajar aspectos que tienen que ver más con esta cuestión de
un cambio más del modo de decidir, de abrir aperturas en términos de las creencias que pueden ser limitantes en el gerente, en el jefe del jefe, es necesario empezar a revisar más ese aprendizaje que tiene más que ver con el aprendizaje de segundo orden, ¿no? Del observador. ¿Qué le pasa? ¿Cómo estoy viendo yo lo que me pasa? Por lo tanto, integrar mucho más aspectos que antes no estaban, como es el lenguaje, comenzar a trabajar mucho más conversaciones productivas que el coaching tradicional ya da, porque realmente el coaching que es una profesión de millennials, empezó con los deportes en la década del 95, por ahí, en la década del 90, pero en el 95 como año estuvo ahí iniciándose. Ha tenido realmente un valioso aporte de lo que significa para nosotros el uso del lenguaje en el diseño de nuestras conversaciones, en esta cuestión vinculada a revisar nuestros modelos mentales, nuestros patrones, en fin, y también ir integrando qué nos pasa con esas creencias si están en un dominio, si están no solamente en el trabajo, sino en lo personal. En fin, todo eso está mostrándose porque hay un cambio a nivel mundial en ver que estamos con un nivel de conexión distinto. Las redes nos lo muestran. Ahí hay una evolución ya, ¿no? Y claro, salir de pensar en esta cosa del automatismo que tenemos, donde tenemos mucha disponibilidad de cosas en forma muy automática y empezar a reflexionar en pos de esa conciencia sistémica que yo quisiera compartir con ustedes. Por lo tanto, en esto de lograr mayor rendimiento en las áreas, yo diría que hay temáticas que hay que revisar. Nosotros las tenemos traducidas en nuestra maestría y en otros programas, pero son temas vinculados a la planificación, a la gestión de proyectos, a la tecnología que se tienen que aprender y con práctica, con aplicación práctica, lo que les contaba de modelado y simulación, y también verificar que la profesional de operaciones le resulta muy valioso conocer herramientas de finanzas, conocer herramientas de costos. Debe aprender a integrar esos temas dentro de la operación. Por lo tanto, saber más del presupuesto de inversiones, del presupuesto de gastos, de costos, en fin, de decisiones y riesgo, suma mucho en ese profesional en términos de desempeño. Pero claro está, no es solo eso. Acá lo que vamos viendo en términos de trabajo para focalizarnos en habilidades blandas tiene que ver con revisar más la emocionalidad que está influyendo en esta toma de decisiones, las conversaciones e ir aplicando el coaching. Puse una nota de color que es los idiomas. Faltan profesionales que sepan inglés en el mercado, es llamativo, ¿no? Cuesta conseguirlos. El inglés abre puertas de distinta manera. Muchísimos videos no están traducidos. Están en inglés, hay muy buen material, entonces tenemos que abrirnos esa posibilidad también de pensar en esto como nota de color, en que el profesional tiene que ir manejando una herramienta que abre perspectivas en el aprender muy fuertes con esta tecnología nueva. Bueno, la perspectiva sistémica, vamos llegando ya a esta cuestión vinculada al enfoque sistémico, ¿no? La perspectiva sistémica comienza a tener cada vez más fuerza a través de los estudios hechos en medicina, en biología y en física cuántica. Hoy en día, gracias a eso, tenemos lo que tenemos vinculado a la tomografía, a la biología molecular, en fin, una cantidad de cosas y herramientas innovadoras que se dan porque detrás está la física cuántica. Ahora, la física cuántica nos está mostrando que nosotros no estamos separados, que estamos muy conectados, que estamos conectados, ¿sí? No estamos, por ejemplo, uno dice, no, esto es mío, esto... Tenemos entonces un enfoque dentro de la gestión que es muy vinculado a lo que viene de la física mecánica, en donde está todo en partes, está todo con compartimentos, ¿no? Entonces, de algún modo tenemos que empezar a revisar más esta necesidad de nuevas ideas tomando recursos desde la física cuántica, desde lo que nos
empieza a explicar la física cuántica que nos brinda, en decirnos que tenemos un nivel de colaboración que no estamos aprovechando. Es decir, tener esta perspectiva de poder trabajar colaborativamente y entender que somos energía, es decir, hay que ir viendo que va a haber, y los físicos lo dicen, un cambio muy importante de paradigma, y en esto se está viendo a través de los distintos premios Nobel que se dieron de los que fueron dando aportes en la física cuántica en las últimas décadas, pero no hay duda que en mi práctica de coaching sistémico estoy sorprendido de los efectos que tiene. Y ya hay una base ahí de la física cuántica, que resulta complicado de explicar, que da para otro espacio, pero que de algún modo va mostrando y argumentando esta necesidad de revisar otros enfoques y otras teorías que pueden ser significativamente disruptivas y con mucho valor en el negocio que tenemos. Por lo tanto, la perspectiva nos obliga a mirar estas habilidades sistémicas en cuestión de tener esta estructura de referencia, ¿no? Es decir, la estructura de referencia es entender mucho más en los gerentes, en los jefes, en los supervisores, estos modelos mentales, esta emocionalidad cómo está operando, que nos da tanta información, qué pasa con relación a la restrictiva de la manera de ver determinado tipo de problema. Por lo tanto, acá aparece un punto interesante que es la perspectiva sistémica trabaja mucho sobre ese esquema, sobre este aprendizaje de segundo orden de observador, pero lo particular de lo sistémico, porque eso por ahí podemos decir lo que es ontológico, es orientarnos a la solución y no al problema, visualizar dónde queremos que operaciones estén tanto tiempo, cómo finanzas puede asistir a operaciones en esto. Imaginarme, desde esa imaginación, trabajar. La perspectiva sistémica mira mucho a una orientación al problema que de algún modo nos ayuda y nos asiste a no pensar restrictivamente solo en el problema, apuntar a la solución. Si miramos mucho el problema es restrictivo el modo de pensar. Entonces, trabajar desde ese lugar, la perspectiva sistémica analiza mucho el uso del tiempo, ¿no? Como factor clave, ¿no? En donde comienza a haber un tema vinculado a los roles, a los equipos y también a lo que es la creatividad. La creatividad viene del equipo, no solo de determinados líderes, ¿no? Entonces, empezar a revisar estos aspectos puede ser algo bastante interesante de aplicarlo. Y yo tengo evidencias porque estoy trabajando en el coaching sistémico y de algún modo se sorprenden, ¿no? Justamente estas personas que traen típicamente, bueno, problemas que de algún modo tienen que ver con reducir costos, con mejorar problemáticas de eficiencia dentro del área de operaciones de supply chain o de otros sectores, y se dan cuenta que van encontrando soluciones gracias a este enfoque. El coaching sistémico, entonces, trabaja sobre el resultado a lograr directamente. Es muy fuerte. Y desde ese lugar empieza a verificar las conexiones e interfaces requeridas de ese profesional o de ese equipo con el sistema, con otras partes que está interactuando. Se miran mucho las relaciones, las interfaces, los vínculos. Entonces, esta cuestión está muy fuerte marcada en este éxito que quiero lograr en operaciones. ¿A quiénes puedo incluir de otro modo para lograrlo? Es decir, formularse preguntas de ese tipo. También aparece algo que la física cuántica explica, que de algún modo yo sigo trabajando e investigando, que es la resonancia. Hay una resonancia que se da en la perspectiva sistémica porque durante las sesiones que se hacen de coaching comienza a haber determinadas eventos, sucesos aleatorios que dan mucha información de la solución que quiere conseguir esta persona. Entonces, de algún modo, esto es cuántico porque hay un tema energético y de algún modo desde ese lugar se comienza a potenciar a la búsqueda de esos resultados que se quieren obtener y el tiempo, se acorta mucho el tiempo de búsqueda de esa solución.
El silencio en la perspectiva sistémica tiene un valor importantísimo porque el silencio crea un espacio en el cliente para que pueda conseguir reflexiones creativas. Por lo tanto, el valor que se le da en el coaching sistémico al silencio es fundamental. El interrumpir en un trabajo a un gerente tiene todo un efecto dentro de la búsqueda de soluciones en el coaching sistémico. Entonces, empieza a haber una necesidad de pensar que nosotros el silencio, de algún modo, es energía. Entonces el silencio crea un vacío que sirve para aspirar esa experiencia del cliente y comenzar a trabajar de algún modo con ese espacio que el cliente tiene, en donde deja de contar lo que ya sabe, su problema, él ya sabe, incluso hasta tiene respuestas. El tema está en que él necesita una solución mirando el problema desde otro lugar. Bueno, la práctica del silencio en la perspectiva sistémica es fundamental, es la base del trabajo para buscar soluciones creativas, disruptivas, novedosas, con estos temas de reducir costos, de mejorar los tiempos, de cómo resolver tal problemática dentro de operaciones. Desde ya, todos escuchamos, todos naturalmente, desde ya uno dice, yo escucho. El tema es que sea una escucha muy efectiva. Por lo tanto, el silencio, en la medida que se trabaja mucho más, como él lo logra la perspectiva sistémica, lleva a una escucha distinta. Y creo que tenemos que escuchar más, porque el tema del control pasa también, y es una hipótesis que yo tengo en términos de trabajo que estoy desarrollando, investigando, tiene un impacto en estas cuestiones de cómo controlamos, qué impacto tiene en ese silencio que podemos trabajar más para lograr mejores y creativas soluciones. O potenciar lo que ya tenemos, ¿no? Porque ya no es un problema, sino algo que podemos destacar más todavía. Por lo tanto, tanto el silencio como la escucha son elementos que se trabajan, hay herramientas, hay metodologías que dan una posibilidad de empezar a revisar más ese potencial que tenemos quizás, que no estamos trabajando lo suficiente dentro de las áreas para aprovechar en el desempeño. Y claro está, cuando hablamos de equipos de trabajo, estamos hablando también de que verificar las reuniones que hacemos, ¿no? Las reuniones deberían ser reuniones en donde los roles comiencen a rotar, debería haber un trabajo de liderazgo reversible en donde se privilegia dónde está el conocimiento en los miembros del grupo y en ese sentido empezar a mover, tener un rol muy efectivo de manejo del tiempo. Yo creo que en la medida en que uno pueda trabajar las reuniones de otra manera, eso va a impactar en la cultura de la empresa. Por lo tanto, todo lo que podamos ustedes revisar o podamos trabajar sobre reuniones, en particular, reuniones todos conocemos que hay muchas prácticas y mejoras y manejo. Yo diría que es interesante revisar algo que es muy valioso y que tiene que ver con las reuniones delegadas, en donde los roles se comienzan a practicar en periodos de tiempo en los distintos miembros del grupo, en donde hay un decisor, en donde hay un cronometrador, en donde hay un facilitador, un coach. Entonces, eso empezar a trabajarlo de otra manera, se pierde mucho dinero en las reuniones no efectivas a nivel mundial y es necesario utilizar esa herramienta desde otro lugar. Entonces, creo que en la medida que nosotros trabajamos sobre un buen análisis orientado a la solución en las reuniones, ¿no? Con ese esquema, el para qué de la reunión, y poder empezar a revisar estos roles, eso va a impactar en una manera del día a día de trabajo de esos miembros dentro de otros grupos. Entonces creo que ahí aparece el tema de poder empezar a revisar que esos equipos los empoderamos en la medida que logramos mayor confianza. Y la confianza pasa por varios aspectos. La confianza pasa porque técnicamente están capacitados nuestro staff para desarrollar su función, es decir, un tema de competencias, ¿sí? Que es lo que apuntalamos con nuestros programas en Austral, que es lo que ustedes hacen a través de distintas iniciativas. El otro punto pasa por esta cuestión de conversaciones públicas y privadas, decir algo y después hacerlo, cómo cuidamos las decisiones de los grupos, toda esta cuestión de cómo escuchamos lo que van decidiendo los grupos y qué pertinencia le damos a lo que deciden, entre otras cosas. Y a partir de eso verificar un modo de
cumplir lo prometido, porque eso también genera confianza. No hay duda que la confianza se estructura por varios aspectos. Uno es la confiabilidad, claro está, la capacidad de cumplir esas promesas, pero también, para cerrar este tema de la confianza, aparece el involucramiento. Es decir, qué prioridades fijamos. El tema de prioridades es clave acá, ¿no? Porque dentro de las áreas tenemos también que seguir revisando prioridades y foco, porque todas estas mejoras con Lean o toda esta tecnología, en la medida se va a mostrar mucho más si está hecho sobre los pasos, los procesos claves que tenemos, que están atados a esos objetivos clave, ¿no? Bien. Yo diría que hay que evaluar entonces, cada uno de nosotros puede evaluar el rendimiento de cómo hoy está y qué cosas ustedes creen que hacemos y podemos hacer para ir trabajando por ahí de otro modo el control y la estandarización, que está llegando a un punto límite en términos de rendimiento y necesitamos ampliar, ¿no?, ese rendimiento con acciones nuevas, con creativas, disruptivas, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, en línea con todo esto, mi pregunta con ustedes sería, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos pensar un cambio de lo que se llama hoy, que la palabra está tan de moda, agilidad, desde este lugar de colaboración, desde un lugar de aprendizaje y ver qué brechas hay en este tema del aprendizaje, cómo veo yo aprender no me puedo equivocar, no, todo tiene que ser rápido, tengo que aprender rápido, es decir, empezar a analizar estos facilitadores de aprendizaje, por dónde pasa lo que podemos hacer para ser más ágiles a nuestras empresas y lograr mejor rendimiento. Yo diría que esto sería como el cierre de esta parte y que ustedes también tengan preguntas para compartir sus observables, en fin, toda su experiencia que también es muy rica y desde ya muchas gracias por este compartir. Yo simplemente ahora los invito a ir haciendo una síntesis de que el aprendizaje, la planificación, el liderazgo reversible, verificar las reuniones y sus roles, ir conociendo más sobre estas perspectivas sistémicas que la física cuántica me va dando cuenta y que son muy valiosos como algo diferente a lo que venimos haciendo, el manejo del silencio, la escucha, en fin, ¿qué elementos ustedes creen que también podemos complementar a estos? Bueno, muchas gracias por todo esto y estoy atento a todas las preguntas que tengan. Espero que, bueno, en estos minutos quise concentrar y compartir desde una posición que intenta ser baja, ¿no? La posición baja en la perspectiva sistémica se analiza mucho, ¿no? Cuánto nosotros podemos ir pensando que nuestros equipos tienen respuestas que nosotros no tenemos, que ustedes tienen y que yo no tengo. Desde ese lugar también hay un aprendizaje diferente. Bien, escucho preguntas. Muchas gracias por esta atención hasta ahora. Walter, los agradecidos somos nosotros por contar con tu presencia aquí en este webinar. La verdad que has hecho una gran exposición de todos estos temas. No sé, ahí, Marce, si querés aportar algo antes de las preguntas. No, simplemente agradecerte, Walter, me encantó tu charla y nos deja pensando, ¿no? Nos deja pensando cómo damos estos pasos, ¿no? Es un momento de reflexión para, sobre todo en esta etapa del año, para relanzar el segundo semestre y ver qué cuestiones tenemos claro que tenemos que mejorar y aprovechar, ¿no?, este puntapié inicial, estas inquietudes que nos dejás con la charla. Así que de mi lado, agradecerte, Walter. Muy buena la charla. Gracias. Bien. ¿Preguntas? Hay preguntas. Entonces, ¿cómo se amalgaman lo planteado como pilares de personas en una organización ágil, al menos en sistemas productivos, versus las limitaciones que nos condicionan las legislaciones y asociaciones sindicales actuales? Cierto, sí, sí. Bueno, es una realidad, la legislación está, de algún modo el espacio se da para poder trabajar esto que decía yo del desempeño en los líderes. Quizás es un punto focalizado, plantear un plan con los líderes y desde los líderes comenzar a tener esta visión, atendiendo que esa es que tenemos determinadas situaciones de contexto que no podemos cambiar, pero sí nosotros tenemos acciones posibles para hacer dentro de las áreas.
y podemos comenzar a trabajar. No es un proceso perfecto, por lo tanto, quizás lo importante es ir viendo las iniciativas de los líderes dentro de la empresa, de los que gestores, de los que tienen personal a cargo, por ejemplo, y sobre ellos comenzar a trabajar esta perspectiva sistémica puede ser muy rico para su propia función, con las restricciones del caso, pero creo que la agilidad desde ya tiene como determinado tipo de estadios. Entonces creo que es un trabajo que se va a dar en el tiempo, la agilidad, esa agilidad que uno quiere. Entonces creo que se pueden comenzar a tener determinado tipo de iniciativas con restricciones, pero que creo que vale mucho revisar puntos como estos o los que ustedes crean adicionales para comenzar a mover esto, ¿no? A movilizar. Hay una transición que hay que comenzar a detallar más. Bien, bueno, ahí, bueno, los felicito por esta mirada sistémica, dice Martín. Matías pregunta si va a estar disponible la grabación. Sin duda, sí va a estar llegándoles después de cuando termine el webinar la grabación a todos los que participaron y a aquellos que no también, porque capaz que no se pudieron, quizás no se pudieron comunicar en este momento, ¿no? Para poder disfrutar del webinar, les llega por mail, así que quédense tranquilos. Acá otra de las preguntas dice, ¿por dónde se puede empezar para abordar el tema en las empresas? Para convencer a los jefes que es importante. Yo creo que en principio se puede comenzar a trabajar sobre los procesos, ver cómo revisamos los procesos y de algún modo comenzar a mirar qué necesitan, por ejemplo, ser más efectivos en tomas de decisiones, ver el proceso decisorio. Yo creo que la capacitación en toma de decisiones puede ir ayudando a ir integrando esta perspectiva sistémica, es decir, hay maneras de decir, podemos mejorar las decisiones que tomamos, podemos aplicar Lean. Esto significa tanta reducción de costo. Hablar también de ir haciendo, como diría un business case, armar un poco un proyecto, un anteproyecto de los beneficios que nos da determinado tipo de cambio, sea en capacitación o un proyecto, en este caso, qué cosas podríamos lograr a través de una capacitación de Lean o de poder empezar a revisar la manera en ser más efectivo en nuestro modo de delegar. Creo que desde ese lugar hay que irlo traduciendo en dinero, creo que eso puede ayudar, ir mirando qué cuantitativamente podemos lograr para mostrarle a al board, al comité, en fin, al jefe del jefe, que esto sirve y que agrega valor también en términos monetarios. Otra de las preguntas es, ¿qué pasa si hay resistencia en esos cambios? ¿No? ¿Significa que hicieron mal el proceso? No, significa que hay control. El control está instalado en las empresas. El control genera resistencia. Por lo tanto, hay que ir mirando de qué manera voy trabajando ese control y esa estandarización. Por eso quizás se comienza a hacer una necesidad de trabajar sobre los líderes en esa búsqueda de flexibilidad, en esta cuestión de que nada es negro o blanco. Bueno, la física cuántica aporta la ambigüedad, aporta la probabilidad, ¿no? Entonces, creo que ese tema es el que hay que trabajar con los líderes, ¿no? Poder empezar a mitigar de algún modo los efectos que no son positivos del control, que no nos asisten en la agilidad, porque el control, el monitoreo es muy valioso, pero hay ciertos esquemas de control que no permiten que no ayudan en la colaboración, que no asisten en la búsqueda de soluciones creativas en los equipos, porque hay un estilo que está promoviendo un control que no da espacio. El espacio es clave acá. Otro de las consultas es, ¿qué consejos daría para hacer un buen diagnóstico antes de crear un plan de acción de mejoras? Primero, revisar el plan estratégico, porque es clave verificar dentro de las áreas y de las unidades de negocio qué es central, qué es crítico, cuáles son los factores críticos que se tienen, que se disponen. Desde ese lugar yo ato la mejora de procesos, porque se va a notar mucho si yo trabajo la mejora de procesos desde esos factores críticos de éxito, de esos objetivos clave. Esa es la manera, porque un proceso es crítico o no, dependiendo si está atado a los objetivos claves de esa unidad de negocio. Por lo tanto, revisar el plan, mirar los factores, ver los objetivos claves y desde ahí rastrear procesos que puedo identificar para trabajar en Lean u otra metodología.
Bueno, última de las preguntas que acaba de llegar recién. ¿Qué pasa cuando la capacitación surge del empleado y los dueños no la creen importante? En base a su experiencia, ¿esto es algo habitual? No, eso depende eso depende de cada empresa. En realidad, yo creo que acá hay un tema también de ir armando, cada uno tiene que ir armando su propio plan de carrera y cada uno tiene que ir formalizándose en ir haciendo un self-assessment de lo que necesita conocer más y después, bueno, verá qué hace con todo eso, pero realmente creo que el plan de carrera es clave y poder ver dónde esto después se podrá utilizar y aprovechar. Pero claramente acá hay un plan de carrera individual que Recursos Humanos asiste mucho en esto, pero a veces no está esta gran oportunidad y entonces uno tiene que formalizar mejor su propio plan. Bueno, ahí justo aprovechó Pablo para meter una más. Dice, ¿cómo gestionar en reuniones el uso del tiempo, siempre escaso, y el manejo del silencio? El manejo del silencio hay toda una técnica que se basa, que hay que hacer con mucha práctica, porque este tema del coaching sistémico es muchísima práctica, no es teoría. Por lo tanto, hay que practicar mucho una manera de escuchar. Hay toda una metodología que se va aprendiendo y que se verifica mucho hablando por teléfono. El teléfono permite que entonces que no haya imagen, no sea distractiva y que entonces uno pueda ir potenciando más la escucha. Pero además hay toda una serie de pasos que hay que seguir para trabajar en un diálogo con el otro, en donde el silencio ocupa un lugar principal. Es decir, hay toda una cantidad de pasos que hay que respetar para ir mejorando esa escucha, ese silencio dentro de una conversación. Esa sería como una pauta de trabajo. Creo que era esa la pregunta, Walter, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Walter, bueno, te agradecemos por formar parte de este webinar, ¿no? Realmente fue un lujo poder empezar a desarrollar todos estos temas y además con toda la cantidad de preguntas que predispuesto ahí a contestar y obviamente agradecido, bueno, Marcelo también, gracias por acompañarnos también en este webinar y obviamente la gente que está del otro Gracias. lado y que seguramente estará esperando por próximos webinars. No se preocupen, miren la página de LinkedIn que vamos a estar anunciando un webinar en breve. Así que, bueno, pueden seguirnos con todas las informaciones ahí en nuestras páginas web, como dijo Marcelo al comienzo, nos buscan y obviamente que van a la espera de cada uno de los contenidos que vamos formando. Walter, nos vemos en otra oportunidad. Gracias a Muchas ustedes gracias. por esta oportunidad. Mis saludos. Marcelo, muchas gracias. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Bueno, Adiós. chau y hasta la próxima. Nos Gracias. vemos en otro webinar de Visma Latam. Gracias.